Pocas horas antes de que el Consejo de Seguridad volviera a debatir la crisis siria, el ejército ha bombardeado las posiciones rebeldes en la ciudad de Homs, causando más de 200 muertos. Ha sido el último y más sangriento episodio de la lucha que desde hace casi un año confronta a grupos democráticos que pretenden extender a Siria los efectos de la llamada primavera árabe y a las fuerzas represivas del régimen despótico de Bashar al-Assad, que se aferra encarnizadamente al poder. Al cabo de 11 meses y de más de 5.000 muertos, Siria se encuentra sumida en una imparable espiral de violencia política, con un escenario cada vez más parecido a una guerra civil. Durante los últimos días, los combates han llegado al centro de Damasco y la dictadura parece haber perdido el control de algunas zonas del país, aunque los rebeldes no hayan consolidado su autoridad sobre ellas. Los sueños de libertad que un año atrás se extendieron por el mundo árabe tras florecer en Túnez y Egipto amenazaron también a la tiranía de Bashar al-Assad en Siria. Al principio pareció posible una negociación que abriera un proceso democratizador, pero la intransigencia de la dictadura, que desató una brutal represión militar, frustró aquellas esperanzas. Y numerosos desertores de las Fuerzas Armadas acabaron alzándose en armas contra el ejército y la policía, que todavía se mantienen fieles a una satrapía hereditaria. El régimen de los Assad, desde su fundación por el patriarca Hafez al-Assad, padre del actual gobernante Bashar, es el fruto de una alianza entre la minoría alauí, que será el 10 o el 15% del país, y sectores de la burguesía suní de Alepo y de Damasco. El fundamento ideológico de este régimen fue el nacionalismo sirio, el panarabismo, una actitud más retórica que otra cosa de enfrentamiento a Israel y de apoyo a los palestinos, un laicismo, un clima laicista en el país, donde la religión no era lo importante, ciertos valores también propios de los años 60, 70, socialistas, feministas, tercermundistas, pero todo esto quedó atrás, todo este paquete ideológico quedó atrás a partir del momento en que Hafez al-Assad se convirtió en un dictador al uso, en un sátrapa al uso, y a partir del momento sobre todo en que inventó la República Árabe Hereditaria, en que le dejó el poder a su hijo Bashar. El régimen sirio es un régimen que se caracteriza por el poder absoluto desde hace 40 años y por la violación masiva de derechos humanos. La tortura es y era sistemática. Se producía la detención indefinida de presos políticos o presos de conciencia sin presentación ante un juez y a un abogado durante décadas. Existía una legislación de excepción, que de excepción lo único que tenía era el nombre, porque se prolongó durante 40 años dando poderes absolutos al Poder Ejecutivo. Y por lo tanto estamos hablando de un régimen que ha violado derechos humanos de forma ininterrumpida durante los últimos 40 años. La televisión estatal de Siria retransmite manifestaciones oficiales de apoyo a la dictadura que recorren el centro de Damasco. En los suburbios de la capital el clima es muy distinto, con rebeldes encapuchados que claman por las libertades desafiando a la policía política. Y en su exilio turco, los grupos de oposición que han formado un Consejo Nacional Sirio exigen cambios democráticos. La revuelta popular que se inicia en Siria en marzo de 2011 se entronca absolutamente en la primavera árabe. Las situaciones en los países árabes donde ya había habido movimientos de protesta, Túnez, Egipto y Libia, eran muy semejantes a las sirias en lo que hace a existencia de una dictadura prolongada en el tiempo, gran corrupción administrativa y una población juvenil urbana profundamente descontenta. Pero en Siria hubo una represión feroz y sectores del ejército sirio empezaron a desertar, no querían disparar contra los manifestantes.
Y empezaron a constituir en Líbano y en Turquía, en las fronteras de Líbano y Turquía, unidades de resistencia que han ido creando ese embrión de ejército popular de liberación, de ejército de resistencia, que ahora ha pasado a ser el protagonista principal. Y es lamentable, efectivamente, que lo que pudo haberse resuelto de un modo a lo tunecino o a lo egipcio vaya a terminar resolviéndose con una guerra civil. Estamos hablando de que al menos hasta diciembre, finales de diciembre, 190 personas habían muerto bajo custodia. Estamos hablando de que nosotros tenemos los nombres de casi 2.800 personas que han sido muertos, la mayoría de ellos civiles desarmados por parte del régimen sirio, y Naciones Unidas habla de 5.000 personas que han muerto, al menos hasta diciembre, porque después de eso es imposible comprobar el número, pero se ha aumentado el último mes el número de muertos. Estamos hablando de que ha habido 200 menores de edad que han muerto bajo disparos de las fuerzas de seguridad, que ha habido tantos detenidos que las cárceles no daban abasto, incluso en un régimen como el sirio, y han utilizado estadios, hospitales, escuelas como centros de detención también. Desde el principio de esta crisis, el régimen sirio ha apostado por el miedo y sobre el hecho de que su única alternativa fuera la posibilidad de que el país se hundiera en el caos. No solo un caos en el plano interno, sino un caos que se desbordaría sobre el plano regional. Y es ese contexto lo que, final y paradójicamente, pese a las imágenes que podemos ver, ha permitido a Bachar el-Assad seguir manteniendo un apoyo popular. No es que la mayoría de los sirios lo adore o lo ame, sino que una mayoría de sirios tiene miedo del cambio y teme acabar como Irak tras la invasión de 2003. Que aprendiendo de la lección de Ben Ali y de Mubarak, Bachar el-Assad iba a hacer una apertura, iba a liberalizar el país, permitir partidos políticos, convocar elecciones. No lo hizo, optó por la represión, por una represión militar muy, muy dura, y ahora ya es muy tarde, ahora hay más de 5.000 muertos. O sea, es una sangre derramada que no se puede borrar. El ejército de Siria Libre, compuesto por desertores en su gran mayoría, llegó esta semana a combatir en los suburbios de Damasco. Pero el ejército los aplastó. Los rebeldes no tienen la fuerza necesaria para dar jaque a la dictadura, que dispone de enorme superioridad militar y todavía cuenta con suficientes apoyos políticos. No solamente el régimen sirio consigue mantenerse mediante la represión, sino que además ningún Estado, sea regional o internacional, está dispuesto a emprender una operación militar en Siria por miedo al caos que evoca el propio régimen sirio. Todo se basa al mismo tiempo en un conjunto de alianzas geoestratégicas que han sido mantenidas por Siria desde hace mucho tiempo, principalmente en el plano regional. La relación entre Siria e Irán garantiza un apoyo a Siria, y también en el plano financiero Irán es muy importante para Siria, pero igualmente sobre el plano logístico, por los suministros iraníes a Siria de todo el arsenal represivo. La Liga Árabe, es curioso, la Liga Árabe, que no es una organización revolucionaria, ni mucho menos, que tiene bastantes miembros autocráticos todavía en su seno, ha tomado la decisión de que los Assad deben de salir y dejar el poder y dar paso a una transición democrática. Esta es más o menos la idea europea, de la mayoría de países europeos, con Francia a la cabeza, y de Estados Unidos. Sin embargo, está claro que Rusia, principalmente, para la que Siria es su última vía de acceso al Mediterráneo y a Oriente Próximo, está dispuesta a seguir apoyando al régimen de los Assad. La Liga Árabe condena a la tiranía de Bachar el-Assad y pide su relevo. Pero su sanción moral no es suficiente, y los debates en el Consejo de Seguridad de la ONU denotan la impotencia de la diplomacia internacional, bloqueada por el temor de Rusia a perder a su último aliado en el Mediterráneo.
Esta es una crisis que debe de resolverse pacíficamente y en ese orden los Estados Unidos creen que el presidente Assad debe irse y permitir que otros inicien un proceso negociador de una transición política. El Consejo de Seguridad no es competente en este tema, no puede prescribir recetas para un proceso político interno. La clave en estos momentos para que haya algún tipo de salida es que primero actúen juntos la Liga Árabe y el Consejo de Seguridad. Lo primero es que haya un embargo de armas efectivo y que eso implique a Rusia. Pues Rusia, la principal razón que está, por la cual sigue apoyando al gobierno de Siria y se niega a poner en práctica ninguna medida del Consejo de Seguridad, es que sigue mandando armas semanalmente a Siria. Si el régimen de Bachar el-Assad llegara a caer bruscamente y si la transición no estuviera bien calculada de antemano, yo creo que no solamente podría haber un gran riesgo de libanización en Siria, sino que tampoco se podría excluir que otros estados de la región, como el Líbano, por ejemplo, pudieran seguir el mismo camino y entonces abundar en un caos que no será nada positivo para el futuro próximo. Sí que hay la posibilidad, y ya se está desarrollando, de un enfrentamiento sectario en la medida en que la mayoría suní identifique a los alauíes, está identificando a los alauíes con el régimen y la cosa puede ir a más. La cosa puede ir a más y transformarse en una libanización, iraquización, balcanización, como quiera que la llamemos, en la que cada comunidad se vaya adueñando de determinadas zonas del país y sea una cosa como la que vivimos en Líbano en los 80, un todos contra todos. A nadie interesa precipitar un caos en Siria. Estos días, el 30º aniversario de una revuelta popular que se saldó con miles de muertos, evidenció que la violencia política ya no basta como garantía de permanencia en el poder. Aún puede prolongarse la agonía política de la tiranía, pero nadie apuesta por el futuro de un Bachar el-Assad que ya no se exhibe en actitud triunfante, sino visitando a sus centuriones en el hospital militar, mientras sus fuerzas armadas bombardean sin piedad a la población civil.